Hace algunos días, no muchos, el senador Pedro Bordaberry tuiteaba, el 29 de marzo concretamente, el jueves: de los creadores de Es una sensación térmica, la culpa es de la víctima, y si no andas en algo raro no te matan. Llega ahora la culpa del homicidio es de los accidentes de tránsito. Ver para creer. Y esto hacía referencia a lo que una fuente policial le había dicho a los colegas del diario El Observador, que este jovencito de 25 años que concurrió en una moto a atender un reclamo allí en Quebracho, había ido solo porque había otros dos que estaban atendiendo un siniestro de tránsito, lo que motivó inmediatamente que el propio Bordaberry dijera: voy a interpelar al ministro Bonomi, el aumento de los homicidios, los delitos y la falta de respuesta de su ministerio lo ameritan, la no aprobación de normas que hemos propuesto también. Bueno, muy temprano, es un hombre que madruga y desde siempre, desde niño, le hemos pedido a Pedro Bordaberry que nos acompañe algunos minutos. Pedro, buen día, gracias por atendernos. Buen día, Miguel, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, muy bien. La gente se sigue preguntando, y es probable que te lo pregunten en la calle, más allá de la herramienta válida que tiene legal y constitucional el Parlamento, cuando hay un ministro como Bonomi, ¿para qué sirven las interpelaciones? Mira, me lo han preguntado varias veces en las redes sociales en estos días. En primer lugar, la interpelación es un instrumento constitucional, que es el que tenemos los legisladores, es decir, lo que nos marca la ley que podemos hacer cuando tenemos discrepancias con la actuación de un ministro para hacer valer responsabilidades. Es el único que hay, ¿sí? Para eso, aparte de la convocatoria de la comisión, etcétera. Pero además de eso, lo que yo siempre le digo es: a veces el resultado de la interpelación no se ve el propio día de la interpelación, sino un tiempo después. Te pongo un ejemplo. En el 2013 se disparó el déficit fiscal, y en ese momento yo interpelé al ministro de Economía, el economista Fernando Lorenzo, y ese disparada del déficit fiscal estaba motivada en un 35% por la situación de ANCAP, y claramente ANCAP estaba en problemas. El gobierno lo negaba, y el gobierno mantuvo a Lorenzo en el 2013, pese a que le decíamos: mire que tiene un problema en ANCAP, termínelo, y mire que tiene un problema con el déficit fiscal, usted había previsto 0,9 y terminó en 2,7. Al año siguiente interpelé a Kramerman, de vuelta, ministro de Industria, por ANCAP específicamente, y lo que estaba pasando. Bueno, en ese momento uno hubiera dicho: bueno, pero la interpelación no pasa nada. Bueno, 2 años después pasó todo lo que pasó con ANCAP, ¿no? Me pasó en el 2011 que interpelé a Ehrlich, que era ministro de Educación, y le advertí que con el presupuesto que tenía destinado en ese momento para toda la infraestructura de las escuelas, las cosas no iban a caminar. Lo mantuvieron a Ehrlich. Al año hubieron 250 escuelas que no pudieron abrir. Entonces, obviamente que uno piensa, bueno, la interpelación es a ver si hacen caer al ministro. Y si estás en minoría en el Parlamento del Frente Amplio, tiene mayoría, es muy difícil. Pero tiene un efecto de poner el asunto arriba de la mesa, de que se vea y que con el tiempo puede tener resultados, ¿no? En estos casos lo tuvieron, ¿no? Vamos a ver si insistiremos con la inseguridad, que creo que ya nadie discute que es un problema gravísimo que tenemos hoy. Puntualmente, Bordaberry, lo saludo, Jorge Gatti, no habíamos hablado todavía. ¿Cómo anda, Jorge? ¿Todo bien? Bien, bien. Puntualmente, en este caso, ¿qué es lo que más preocupa o qué es lo que más, en donde va a hacer foco al tener a Bonomi allí en sala? Bueno, obviamente que la situación de los homicidios se ha disparado, ¿no? Eso no hay ninguna duda. Fíjese que el homicidio es lo que uno se llama en materia estadística el número centinela, ¿no? Porque las rapiñas a veces son difíciles de catalogar como rapiñas y van por hurtos, los hurtos muchas veces no se denuncian. El 73% de los hechos por los cuales un ciudadano se siente que ha sufrido un delito no se denuncian, 73%, pero los homicidios se denuncian todos, no hay uno que queda afuera, ¿no? Y fíjese que lo que hoy tenemos en materia de crecimiento en estos primeros 3 meses del año es un desastre. Estadísticamente el año con más siempre el mes del año con más homicidios es enero. Bueno, febrero lo ha superado, y marzo lo ha superado, y marzo de este año
pasa a ser el mes con más homicidios desde que se llevan estadísticas, que es 1980. Hay una epidemia. Si esto sigue así, vamos a estar arriba de 300 homicidios en el año, arriba de 10 homicidios cada 100.000 habitantes, que es un de promedio, ¿no? Que es lo que las organizaciones internacionales llaman ya una pandemia, ¿no? Le voy a leer algunas cosas que dijo Bonomi. Esta, por ejemplo, la dijo para escuchar la opinión suya, que seguramente al escuchar a Bonomi también en sala le va a generar cosas. Esto lo dijo el 20 de marzo. Bonomi dijo: la policía tiene un fuerte armamento, fuerte preparación, y los delincuentes no tienen eso. Esto lo dijo Bonomi. A veces aparece algún arma fuerte, pero los delincuentes no tienen la sistematización de esas armas que la policía sí tiene. ¿Esto es verdad? O esto lo dijo Bonomi, pero ¿esto usted le cree o no le cree? Pasa que Bonomi tiene todo un historial de declaraciones que hace que haya perdido credibilidad. De repente son los motivos por los cuales no tiene que estar más al frente del ministerio. Fíjese que el Ministerio del Interior dijo: Bonomi la cabeza. Hace un tiempo nos recomendó que había que andar con poco dinero en el bolsillo para evitar robos. Después, un día que mataron al padre de un cantante, dijo que si uno no andaba en algo raro, no lo iban a matar. Después dijo un día que una chiquilina era culpable de haber matado porque había ido a una fiesta a la que no tenía que haber ido. Después, otro día, dijo que el policía lo mataron porque no tenía un chaleco antibalas. Uh-huh. Después, otro día dijo que es culpa de los ajustes de cuenta. Después dijo, el fin de semana pasado, dijeron que lo que pasa es que no podían concurrir la policía porque estaban muy atareados con los accidentes de tránsito. Después un día dijo que era porque había aumentado el consumo de los uruguayos. A ver, yo podría seguir con argumentos que ha dado Bonomi. Siempre la culpa es de otro. Son guerras entre narcos, son ajustes de cuenta. ¿Y cuándo va a mirar para adentro? Pero yo me pregunto, porque yo leo esto y digo, ¿la policía tiene un fuerte armamento en Uruguay y está preparada? Porque el otro día nos dio la impresión, como periodista, que al escuchar al abogado de esta mujer de 46 años que termina como policía matando a un turista, no había preparación, por lo menos de esta policía no había. Entonces uno dice, ¿es esta policía o son todos los policías? Es decir, por claro, eso, ¿esta afirmación es verdad o es mentira? Ahí que dijo Bonomi en ese caso. Dijo que lo que pasa es que todavía había policía de anterior al Frente Amplio, es decir, de hace 13 años. Entonces, es decir, echó en cara a lo que pasaba hace 13 años, y él hace 8 que está en el ministerio. Entonces, indudablemente que se han comprado material. Vaya si sería necesario, sería increíble que no se comprara. Fíjese que en el año 2004 el presupuesto de Bonomi era $200 millones, el Ministerio del Interior. Hoy son 800, 4 veces más. Y estamos como estamos. Entonces, evidentemente se han comprado pistolas, se han comprado pistolas Glock, hay una cantidad de cosas de armamento que se ha comprado. La preparación adecuada, por lo que vimos que pasó el otro día con el turista brasileño, parecería que no. Entonces él dice, me parece, ¿no? Cuando saltó a luz, hay problemas de obesidad, hay problemas de falta de práctica, una cantidad de cosas. No solamente usted tiene que tener armamento, tiene que tener la capacitación para manejarlo, ¿no? La persona tiene que estar capacitado en el entrenamiento, pero tiene que estar capacitada psicológicamente también, ¿no? Si usted tiene que hasta el año pasado el departamento encargado del ingreso de policías estaba a cargo de un señor Anzalone que había puesto como psicóloga a la hermana que no era psicóloga, y en ese mismo lugar había puesto al hijo de la hermana, al sobrino, y cuando le dijimos que lo tenía que sacar a Bonomi, nos dijo, vamos a esperar que dice la justicia. Al final la justicia le dijo, es un delito no tener título, pero fíjese la gravedad. El que controla el ingreso a la policía no era psicólogo y decía que lo era. Y fíjese la capacidad psicológica que hay que tener para manejar un arma, ¿no? Claro. Son cosas muy básicas, son errores que en otras épocas políticamente el responsable político
renunciaba y se iba o el presidente lo sacaba. ¿Cuándo pasó eso, Pedro? Porque ¿Cómo? ¿Cuándo pasó que...? Porque a mí me da la sensación que una interpelación los atornilla. Como que el presidente dice, ¿sabes qué? Ahora no te lo saco nada. Pasó con Manini Ríos en el 86, aquella interpelación histórica de Yamandú Fao, que Manini Ríos se iba, Carlos Manini Ríos, y le dijeron, no, usted no se va, parece que hubo una llamada de Sanguinetti a las 4 de la mañana, que usted no se mueve de ahí. A mí... yo pongo el ejemplo del gobierno que me tocó integrar a mí. Cuando el entonces ministro de Salud Pública, Alfonso Varela, renunció. ¿Y por qué renunció? Porque había una directora del ministerio que tenía que controlar cómo se hacían unos exámenes, y esos exámenes no se hacían. Y había sido responsable el ministro, no estaba en el control. Pero se sintió responsable de que esos exámenes que no se hacían no se controlaban por la directora correspondiente, y renunció. Y se fue. El otro día... Eso es lo que recuerdo yo del gobierno que me tocó integrar a mí. Que en muchos otros gobiernos no sucedió, estoy de acuerdo. Y en el caso de Bonomi, yo si fuera legislador sería muy difícil una interpelación porque se le hacen 10 preguntas o 50 preguntas y él después lee 8 horas, algo que lleva preparado, y es difícil sacarle respuestas a cada una de las preguntas. Vimos una interpelación totalmente diferente cuando un veterano político como Nin Noboa se dedicó a responder una por una las preguntas de su último llamado a sala. ¿Cómo es una situación así frente a un ministro que es difícil que responda? Yo creo que cada interpelación es distinta y obviamente que uno tiene que tener una estrategia que no va a revelar previamente, ¿no? En el caso de Nin Noboa, lo que yo hice fueron 25 preguntas, pero en realidad las 25 preguntas eran si estaba de acuerdo con afirmaciones que habían hecho sus compañeros de bancada. Y como Nin Noboa no estaba de acuerdo, cuando se le preguntó le pregunté claramente si era cierto que había que dejar el TISA porque no estaba China, Nin Noboa respondió, es una barbaridad decir eso. Y después le recordé que el que había dicho eso no era yo con la pregunta, sino había sido Mujica, que estaba sentado al lado de él. ¿Me entiendes? Uh-huh. Entonces, obviamente que ahí de vuelta uno genera determinadas situaciones sabiendo que no tiene mayoría, diciendo, bueno, pero espera un poco, Nin Noboa, vos no estás de acuerdo con todo lo que dice tu bancada, te parece que te están llevando a un lugar donde no tenés que ir, es decir, dejar el TISA, no hacer tratado de libre comercio. ¿Qué hace sentado ahí? A Nin Noboa se le preguntó si conocía los motivos por los cuales su bancada, el Frente Amplio, y su partido había resuelto dejar el TISA. Y Nin Noboa confesó en ese momento que no los conocía. Entonces ahí de vuelta uno apela a la opinión pública. Un ministro de Relaciones Exteriores hace que el Uruguay deje las negociaciones de un tratado, el TISA, y no conoce los motivos por los cuales el país lo dejó. Bueno, mi trabajo es tratar de hacer ver ese tipo de situaciones para que la propia bancada oficialista recapacite o lo ve, y la opinión pública lo sepa también. Uh-huh. Ahora, lo otro es muy sencillo, me quedo calladito, digo, no hay mayoría, si no hago nada, no trabajo. Pero a mí me están pagando un sueldo para que lo haga, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ahora con esto vamos a tratar de hacer lo mismo. Otro tema que seguramente va a surgir en este diálogo con Bonomi será el del nuevo Código de Proceso Penal, porque en algún punto se le ha echado la culpa, tanto así que este pasado 28 de marzo Bonomi hizo 2 entrevistas, una con La República y otra con Radio Uruguay, y a Radio Uruguay le dijo, por ejemplo, que el Código de Proceso Penal tiene que ser modificado, ya que por un lado algunas de sus disposiciones permiten a quienes están en medio de un proceso penal continuar delinquiendo, y por otro lado, en lo referido a ciertas situaciones, su redacción es considerada ambigua por los actores judiciales. Esto lo dijo a Radio Uruguay Bonomi. ¿Qué pasa con el Código de Proceso Penal? ¿Qué opinión puede llegar a surgir allí? ¿Qué debate se puede dar? ¿Qué pasa? Esa es otra excusa que puso Bonomi, ¿no? Como aumentaron los homicidios y rapiñas en noviembre, resulta que y diciembre, Bonomi dijo, es por culpa del Código del Proceso Penal que empezó a regir el 1 de noviembre. Lo cual es una barbaridad, a ver, ¿no? Como que los delincuentes hubieran dicho, uy, que empezó a regir el Código del Proceso Penal, vamos a empezar a delinquir más, ¿no? O sea que el mes que se puso en vigencia, ese mes aumentaron los delitos. Los efectos de esas cosas normalmente llevan un tiempo, ¿no? Pero él ya se agarró de eso
porque él le echa la culpa siempre a otro, al consumo, a que se ataban algo raro, a que había una fiesta que no había que ir, a que no tenía el chaleco antibala, a que estaba haciendo 22 y no estaba autorizado, y al Código del Proceso Penal, que al que pasaba por la puerta. Y esa es la barbaridad. Pero nosotros, cuando se aprobó el Código del Proceso Penal, les dijimos, hay todo un capítulo que yo no voté, el de los acuerdos, el de los procesos abreviados, etcétera, y dijimos todos ahí, este código va a necesitar ajustes en un año. Y hubo un acuerdo, más que nada un actuar con responsabilidad de todos los partidos, diciendo, bueno, vamos a aplicarlo y vamos a evaluarlo y en un año le hacemos los ajustes. Vamos a actuar con responsabilidad, con la que ha actuado la oposición, porque nosotros no hemos dicho se equivocaron con el Código del Proceso Penal, se equivocaron, no lo hemos dicho. Ahora, ¿quién salió a decir eso? Bueno, el oficialismo, que era el que había pedido y había dicho, che, vamos a actuar con cuidado con esto. Es Bonomi que salió, porque Bonomi está desesperado en explicar lo inexplicable, su pésima gestión y sobre todo ahora los pésimos resultados que tienen, ¿no? Porque esto que estamos viviendo ahora, de los homicidios, ya es un desastre, ¿no? Con respecto a los homicidios, en la misma entrevista dijo, lo que sube la estadística de homicidios es el enfrentamiento entre delincuentes, y lo que viene subiendo hace tiempo y este año no es la excepción, es la guerra entre delincuentes. Eso también, claro. ¿Cómo lo ven ustedes? Pregunta, ¿son homicidios esos? ¿Y sí? Sí, ¿no? Lo que no pueden haber son homicidios, pero esa es la justificación del homicidio. No, fíjese, ese homicidio con lo que está pasando, no, es por los ajustes entre cuentas. Entonces que se maten los delincuentes entre sí, porque los delincuentes empiezan matándose entre sí y después dicen, pero si yo puedo matar a un delincuente, puedo matar a este otro que no es delincuente para robarlo. No, es una barbaridad esa explicación de Bonomi. Es como diciendo, bueno, está bien, pero son ajustes de cuenta. Ah, bueno, está, entonces que se maten. Entonces es la ley de la selva. Senador, con respecto al caso del ciudadano colombiano Efraín Pablo Trejo Freire, ex integrante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC, y su trabajo en el Ministerio de Educación y Cultura y el Ministerio del Interior, ¿tiene pensado hacer algún planteamiento en este sentido también? Sí, también la interpelación obviamente va a preguntar por eso. Fíjese que un ex integrante de la FARC, que estaba en la lista Clinton, trabajaba en las cárceles uruguayas, contratado por el Ministerio del Interior. A ver, yo no digo que no vayan a coger a alguien refugiado, pero ¿le parece ponerlo a trabajar con gente que delinquió? A un ex integrante a un integrante de la FARC, un integrante de la parte que recaudaba dinero, etcétera, viene del Uruguay y hace eso, pero aparte nosotros tenemos cierta información de que el Ministerio del Interior fue advertido de ello, ¿no? Y bueno, vamos a profundizar en eso. En esa interpelación que puede salir el tema del ejército, el ejército sí, el ejército no, que en realidad no es una propuesta del Partido Colorado, sino más bien el que ha hablado más de esto es Larrañaga, pero ¿qué opinión tenés tú al respecto? No, nosotros tenemos un proyecto de ley presentado ya en el 2011, por el cual se comete al ejército el cuidado de la frontera seca y de las embajadas. Hace un tiempito el Poder Ejecutivo sacó un decreto sin el respaldo legal para hacer eso que nosotros planteamos por vía legal. Lo que el doctor Larrañaga plantea ya es sacar al ejército de la misma forma que son las misiones de paz, ¿no? Los cascos azules. Nosotros en ese caso lo que decimos es que vemos más a las Fuerzas Armadas en tareas de apoyo a la policía. La Fuerza Aérea brindando apoyo aéreo con sus aviones. Obviamente la prefectura tiene una función de policía hoy que las cumple en las playas y es una función que tiene hace rato, y incluso el ejército en tareas de apoyo a la propia policía. Sí. Lo otro, creemos que hay que ser muy cuidadoso con la capacitación, porque el ejército y las Fuerzas Armadas reciben una capacitación distinta a la de la policía, ¿no? En cuanto al trato con la ciudadanía. Y ahí tendremos que conocer más profundamente cómo es esa parte para pensarlo o no. Pero en primera instancia nos parece que más en tareas de apoyo y obviamente en cuidado de la frontera seca
y de las embajadas, ¿no? 2, 3 preguntitas finales para respuestas rápidas. Sí. ¿Ya estarían los votos para este llamado a sala? Es decir, ¿cuál ha sido el diálogo con la oposición? Sí, tanto el doctor Lacalle, el doctor Larrañaga, el doctor Mieres, el doctor Amorín, me confirmaron que están los votos de todas las bancadas de la oposición. ¿Y cuál sería la fecha probable? Y bueno, hoy se plantea en la coordinación de bancadas, hoy lo plantea el delegado nuestro, que es el senador Amorín, y mañana se presenta y se vota en el Senado. Ahí hay 15 días para fijar la interpelación. ¿Sigue totalmente al firme la decisión de que te vas de la política? Sí, pero también es firme mi decisión de hasta el 15 de febrero de 2020 de trabajar en el Parlamento. Me están pagando para eso. ¿Hay algún candidato de los que ya se perfila que sea el preferido, el que lo ves como...? No, yo he dicho que no voy a participar, y si no voy a participar, no voy a estar diciendo que me gusta esto, que votar a este o al otro, porque si no estaría participando, ¿no? Muy bien. Senador Pedro Bordaberry, gracias por hoy. Buena semana. A las órdenes. Estamos igualmente. Chao.